Hechos, capítulo 1, verso número 3. Vamos a continuar con nuestra serie Celebrando a Cristo. Este es el tema número 6 de esta serie. Vamos a entrar ahora a la cuarta fiesta que está en las Escrituras, de 7. La cuarta fiesta, este tema se va a llamar Primeros Panes. ¿Okay? Primeros Panes. Vamos a ver la fiesta que sigue, que es la fiesta de Pentecostés. Vamos a ver qué se hacía en esa fiesta y que obviamente, lo sabemos, esta fiesta pues ya se cumplió. ¿Okay? Esta fiesta ya se cumplió, ya es una fiesta que ya tiene su cumplimiento en Cristo y vamos a estar estudiando qué es lo que significa o qué ha traído, ¿verdad?, esta fiesta. Hechos capítulo 1, verso número 3, dice ahí: hay quienes también, habiendo de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Okay? La cuarta fiesta se le llama Pentecostés, y esta fiesta no se llamaba así. La palabra Pentecostés viene del griego de penta, que significa 50 días. Esto se refiere, 50 días, pues se llama Pentecostés, viene del griego. Estas palabras se sacaron de la Septuaginta. ¿Okay? Entonces, hemos ya visto ya 3 fiestas, y la antesala de esta fiesta, hermanos, es primicias. Si no hay primicias, no hay Pentecostés. ¿Okay? Eso es importante entenderlo. Y al entender esa fiesta, hermanos, entonces pasamos a esta fiesta. Ahora vamos a leer lo que se debía hacer en esta fiesta, Pentecostés. Levítico, capítulo 23, verso 15. Ahora vamos a leer lo que se debía de hacer en esta fiesta. Sabemos que esta fiesta se cumplió, Hechos capítulo 2. Ahí se celebró Pentecostés. Pero vamos a entender un poco a qué se refiere con Pentecostés. Porque muchos dicen que Pentecostés es hablar en lenguas. Pues sería muy vago hablar de así. Tiene que ver un poco, pero tenemos que ser más profundos en esta parte. Pero Levítico capítulo 23, verso 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecéis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Llegó primicias era después del día de reposo, era un domingo, lo hablamos la semana pasada. Primicias son domingo. Entonces, 7 semanas después, son 49 días. Son 49 días. Ese 49 caería sábado. Entonces, el siguiente día, nuevamente domingo, sería 50, ahí caería esta fiesta. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, ¿verdad?, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ahora aquí lo que se va a ofrecer no es gavilla, sino es grano. ¿Ok? Dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Esto es importante. Ahí dice que deberían ser cocidos. Estos panes ahora van a ser con levadura. Los anteriores, en las 3 fiestas, eran sin levadura. Ahora, en esta fiesta en específico de Pentecostés, es con levadura. Dice: como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos, y serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, nuevamente, convocación ahí,
Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, sino espigarás tu siega para el pobre, ni espigarás tu siega para el pobre, y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Aquí tenemos varias cosas. Pues si en el versículo 22 lo que se hacía era que se empezaba, tenías el campo de cualquier forma, rectangular, cuadrado, y lo que se hacía era empezar a espigar desde el centro hacia las orillas. Pero las orillas no se segaban. ¿Por qué? Para el pobre. Y ahí entra la historia de Ruth. Booz estaba haciendo eso. Empezó desde el centro del campo hacia afuera. Entonces, por lo que se supondría que Ruth tendría que hacer era tomar lo de la orilla. Pero lo que hizo Booz fue meterla al centro de todo el campo, que ya segara lo mismo que los demás. Entonces, ¿de dónde viene? Pues más o menos estamos viendo que el tiempo en el que llegó Ruth al campo de Booz era más o menos cerca de Pentecostés, por lo que se está leyendo aquí. ¿Ok? Entonces, esta fiesta en hebreo se llama el Shavuot, que significa algo así como fiesta de las semanas, así se llama también. Tal vez con los judíos no encontremos la palabra Pentecostés, vamos a encontrar la fiesta de las semanas. Y esto se debe a que debían pasar 7 semanas después de el día de primicias, para llegar hacia 49 días, y el día siguiente, es decir, el día 50, llegaba esta fiesta. Esta fiesta se encuentra como un eslabón de unión entre las primeras fiestas de primavera, que son Pascua, panes sin levadura y primicias, y las que faltan serían, esta pone como eslabón, Pentecostés hasta en medio, y después sigue trompetas, el Yom Kippur, que es el día de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos. Esas son las últimas 3 fiestas que tendríamos que analizar. Pero ¿cuál es el eslabón que las une? Pentecostés. Es interesante, pero hay 3 fiestas acá, 3 fiestas acá, y un eslabón que los une. Pues estamos hablando, más o menos, pues sí podríamos decir lo que es la ley y la gracia. ¿Qué los une? Cristo. También esta fiesta, la fiesta del Shavuot o la fiesta de las semanas, tiene que ver con el servicio de los sacrificios y con la agricultura, ya que era una celebración de acción de gracias por la cosecha. ¿Okay? Entonces, de el punto de las primicias hasta Pentecostés, a esta altura del año, estamos hablando más o menos entre mayo y junio, más o menos. Esta fiesta se celebraba mayo y junio. A esa altura del año, en Israel se ha terminado de cosechar los cereales y ya se puede hacer pan del fruto de la nueva cosecha. Ya se puede hacer, o sea, ya empezó a brotar el trigo. En la actualidad, hermanos, los judíos festejan este día como fiesta de la legislación en el Sinaí, es decir, ellos recuerdan cuando se les dio la Torá, es lo que ellos hacen en el día de hoy. Recuerdan mucho cuando se les dio la Torá. Eso lo podemos ver Deuteronomio capítulo 4, verso 12. Lo voy a leer. Deuteronomio capítulo 4, verso 12. Dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, desde la Pascua, hermanos, hasta el Sinaí, o sea, desde la primera Pascua hasta el Sinaí, más o menos se cree que pasan 50 días. ¿Por qué? Porque la Pascua es viernes, sábado panes sin levadura, y luego domingo primicias, y de ahí se cuentan 7 semanas, y después de 7 semanas viene Pentecostés.
Entonces, así pasados 50 días, vino de manera sobrenatural el Espíritu Santo. O sea, lo que ellos creen es que 50 días pasaron desde que salieron de Egipto, que fue la Pascua, y desde ese día hasta que llegaron a Sinaí pasaron 50 días. Es lo que ellos dicen. Entonces, ¿cuál es la similitud? Que en 50 días Dios entregó su ley y en 50 días Dios dio el Espíritu Santo. ¿Y qué dice que el Espíritu Santo qué haría? Guiarnos a toda la verdad, porque Él nos hará recordar todas las cosas que Jesús dijo. Entonces, Pentecostés tiene que ver mucho con lo nuevo que viene. Eso significa lo nuevo que viene. Cristo son las primicias, Él es el modelo, pero algo después de Él viene, y eso se le llama Pentecostés. Te voy a dar algunos versículos, ahí anótalos, por decir Efesios 2, 11 al 13. Efesios 2, 11 al 13. Voy a leer Efesios 3, 4 al 6. Voy a leer este pasaje. Dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Cristo es las primicias de la revelación de Dios, y el Espíritu Santo trae más revelación, eso es Pentecostés, más revelación de lo que Cristo trajo para nosotros. Esto es importante, hermanos. La revelación y el estudio de las Escrituras deben comenzar en Cristo, porque si no comienzan en Cristo, no va a haber más revelación de Dios a nosotros. Podemos empezar a memorizar muchas cosas, pero no vamos a poder entender muchas cosas si no comenzamos en Cristo. Ese es el problema de muchos. El problema de muchos es que comienzan la Biblia y comienzan, por decir, en el judaísmo. No, la Biblia no es judía, aunque tiene como peculiaridad que se toma ese pueblo. La Biblia no es judía, la Biblia es cristocéntrica, es muy distinto. Entonces, debemos comenzar en Cristo, que son las primicias, para poder entender lo demás. Entonces, por eso mucha gente no lo entiende. Por eso los testigos de Jehová, que por decir, ese hombre que es de los testigos de Jehová, comenzó a estudiar el Apocalipsis. De ahí sacó que son de los 144,000, y de ahí sacó que no se le debe poner sangre de otros lugares, y muchas cosas así. ¿Pero por qué? Porque no comenzó en Cristo. O sea, no es el punto del libro. El punto es que él comenzó el Apocalipsis por saber cuándo sería el fin del mundo. Y empezó a sacar rollos. ¿De dónde va a sacar? Cuando vamos a la Biblia y no vamos en el centro, que es Cristo, no vamos a entender muchas cosas. Porque Cristo son las primicias. Después viene Pentecostés. Pentecostés significa que a partir del origen vamos a entender otro tipo de cosas, otras revelaciones más. Entonces dice que los gentiles, esa es la revelación que les llegó a ellos a través de Pentecostés. O sea, antes de Pentecostés, los apóstoles creían que solamente la salvación era para los judíos. Y por eso se hicieron concilios y muchas cosas. Entonces, ellos pensaban que la salvación solamente era para los judíos. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Revelarles, y guiarlos por medio de Cristo, revelarles que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Es decir, lo que ellos entendieron a partir del origen es que los que no son judíos también van a participar de la promesa de la salvación. O sea, los apóstoles creían algo,
Pero el Espíritu Santo que vino de Pentecostés, entonces les hizo entender que los gentiles también tendrían parte en esta obra de Cristo. Entonces, muchas veces nosotros vamos a la Biblia y vamos con un pensamiento de lo que creo que es Dios. Y si no comenzamos en el origen, que es Cristo, entonces lo que va a pasar es que yo voy a confirmar algo que yo creo que tal vez está equivocado. Entonces lo que tiene que pasar es que yo voy a Cristo, veo el origen y entonces el Señor me va a llevar más allá. Me va a hacer entender más cosas, me va a hacer ver que hay cosas que yo estoy pensando que no son correctas. Anota también este pasaje. Colosenses capítulo 1, verso 25 al 27. Voy a leer también ese pasaje. Pero antes de leerlo te voy a dar otros pasajes más, eso ya no los vamos a leer. Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Mateo 1, 21. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Lucas 2, 1 y 21. ¿Ok? Ahí, en todos esos pasajes se los doy para que entendamos que Pentecostés tiene que ver con que el Señor nos mandó el Espíritu Santo, pero ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Hay varios fines. Hay varios fines del Espíritu Santo por el cual lo tenemos. Una es que nos confirma que somos hijos de Dios. Otra dice que son las arras o la confirmación de la promesa de Dios a su pueblo. O sea, cuando alguien recibe el Espíritu Santo es que Dios ha hecho un compromiso con él. ¿De qué? Pues de llegar hasta el final. O sea, de que cuando un hombre le da las arras a una mujer cuando se casa, es un símbolo de que yo voy a hacer lo que esté en mis manos porque tú tengas lo necesario. O sea, es un compromiso que él hace, que yo voy a hacer lo posible porque tú tengas lo necesario. Bueno, el Señor dice, yo voy a hacer, o lo que yo te prometo es que lo que has creído se va a cumplir. ¿Qué has creído? Que vas a alcanzar la vida eterna. Como un punto de tiempo, porque la vida eterna ya la estamos viviendo, pero la vida eterna me refiero a llegar a la eternidad, a la transformación de nuestro cuerpo. Entonces Colosenses 1:25 dice, en la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quiere decir, ustedes gentiles, de lo que quiere decir ese pasaje, es, ustedes gentiles son el resultado de las primicias. ¿Cuál es la primicia? Cristo. Ustedes son el Pentecostés. Pentecostés significa el resultado, la revelación de algo. Cuando alguien traía las primicias, no sabía cómo iba a ser su cosecha. Él cumplía con las primicias y esperaba la promesa de Dios, que Dios le diera una buena cosecha. Entonces, cuando llegaba Pentecostés es el cumplimiento de lo que Dios había dicho en las primicias. Pentecostés es el cumplimiento, entonces lo mismo. Cristo se reveló, Cristo anduvo entre nosotros, Cristo hizo el ministerio, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó como las primicias, y después, pasados 50 días, la iglesia comenzó con 3,000 personas. ¿No? Entonces, Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero en ese tiempo la iglesia no existía. ¿Se acuerdan que se lo dijo a Pedro? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? La iglesia no existía todavía, pero Dios ya decía que iba a haber iglesia. Donde se cumplió que después de la muerte de Cristo y su resurrección, 50 días después, la iglesia surgió. Que Hechos capítulo 2. Entonces, la iglesia comenzó en Pentecostés y ahí comenzó también el nuevo pacto. Ahí comenzó. Entonces, Pentecostés también tiene que ver con un nuevo comienzo. Con eso tiene que ver.
Vamos a ver otra cosa interesante de esta fiesta. Éxodo capítulo 34, verso 22. Éxodo capítulo 34, verso 22. Vamos a ver otra cosa de esta fiesta que apunta a la iglesia. Generalmente esta fiesta de Pentecostés apunta a la iglesia, ¿ok? Y vamos a ver varias cosas que aciertan. Éxodo 34, versículo 22, dice: también celebraréis la fiesta de las semanas. Esa fiesta de las semanas es Pentecostés, así también se le llama, la fiesta de las semanas. Dice: la de las primicias, de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año, dice, se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Había 3 fiestas en las cuales los hombres tenían que subir a Jerusalén. O sea, vamos a ponerlo así: Jerusalén es absurdamente, o bueno, burdamente, es el estado de Tlaxcala, ¿no? Ese es Jerusalén. Entonces, 3 veces al año, de todos los estados de la República, tenían que descender a el estado de Tlaxcala para celebrar 3 fiestas. ¿Cuáles fiestas? Número 1, las panes sin levadura. ¿Okay? Los panes sin levadura. Esa era la primera fiesta a la que tenían que descender, que estaba conjunta con la Pascua. ¿Okay? Estaba conjunta. Ya saben que Pascua es viernes, sábado es la fiesta de los panes sin levadura. Número 2, después ¿cuál? Pentecostés. Pentecostés. ¿De qué estamos hablando? De reunirse, de reunirse. Y número 3, la fiesta de los tabernáculos, o se le llama también el Sukkot, así se le llama también, el Sukkot. 3 fiestas en las cuales la gente tenía que descender y reunirse. Número 1, la fiesta de los panes sin levadura. Número 2, Pentecostés. Y número 3, tabernáculos. Esto es interesante. La iglesia son las 3 cosas por las cuales se congrega. Número 1, porque Cristo se hizo hombre, tabernáculos. Número 2, porque Cristo es el Cordero sin mancha, panes sin levadura. Y número 3, porque somos el resultado del sacrificio de Cristo, Pentecostés. Como se los dije, no puede haber Pentecostés si no hay primicias. No puede haber. Van de la mano. Por lo menos, Pentecostés no hubiera sucedido si Cristo no hubiese resucitado. Entonces, la exigencia de que todo varón había de comparecer 3 veces en las fiestas, hablaba de que la cabeza debía centrarse en recordar, ya que se entendía que quien trabajaba la tierra era el varón, y por ende su familia tendría que estar asistiendo a estas fiestas. Se nombra aquí los varones porque la cultura judía y la cultura de la Biblia era totalmente patriarcal. Se entendía que cuando un hombre iba al templo, llevaba a su familia. Era entendible, o sea, eso así era. Por si en la Biblia, cuando se ve a Abraham, se dice: Abraham, salte de tu tierra y de su parentela. Pero no salió solamente él. ¿Quién se salió con él? Su esposa, sus ganados, sus siervos y su primo, Lot. No le dijo a Abraham y a Sara, sino le dijo a Abraham. ¿Por qué? Porque se entiende que la cabeza de la familia es quien toma la decisión de varias cosas y su familia lo sigue. Eso se le llama, por decir, cuando se le llama que gobierne bien su casa, cuando dice Timoteo que el que esté en la autoridad gobierne bien su casa, no se refiere, gobernar bien su casa, no se refiere a que pues a él todos les tengan miedo, ¿no? O que llega a su casa y todos se esconden y no, ya llegó el jefe, ya. No se refiere a eso. La palabra gobernar en el griego significa el que va adelante. Eso significa gobernar. Es obvio que si el varón
va hacia adelante, dice, vamos a seguir a Dios, su familia lo va a seguir. Porque ese es el punto de la cabeza. Esa es la hechura que Dios hizo para la familia. Entonces, las 3 fiestas eran ocasiones de gozo y eran una conmemoración del éxodo, panes sin levadura. Una conmemoración del éxodo, panes sin levadura. Una expresión de gratitud, Pentecostés. Y una acción de gracias por la cosecha, tabernáculos. En el punto de la ley, en el punto cristiano, pues ya se los dije. Entonces, mientras la fiesta de las primicias giraba en torno a la cebada, otra vez, mientras la fiesta de las primicias giraba en torno a la cebada, la fiesta de Pentecostés tenía que ver con la siega del trigo. ¿Por qué? Porque el trigo porque la cebada maduraba antes que el trigo. Primicias es la cebada, Pentecostés es el trigo. ¿Por qué? Bueno, porque la cebada madura antes que el trigo. Entonces, en la fiesta de las primicias se llevaba un manojo de cebada. En la fiesta de la Pentecostés se llevaba manojos de trigo. Ahora sí vamos a entender este pasaje, Levítico 23, 17. Vamos a ir allí porque vamos a analizar algunas cosas de ese pasaje. Levítico 23, versículo 17. Dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, y serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Eso es importante. Vamos a analizar eso aparte. Cocidos con levadura. Como les dije, las 3 primeras fiestas, el punto central es Cristo, como el Cordero, el pan perfecto, las primicias, el pan sin levadura. Las 3 primeras fiestas, Pascua, panes sin levadura, primicias. Pero en esta cuarta fiesta, la cuarta fiesta es el resultado, y es la iglesia. La iglesia está llena de hombres pecadores. Por eso estamos aquí. Si una persona que no es pecadora, pues no tiene nada que hacer aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia es el conjunto de personas que han sido redimidas y han sido salvadas por la sangre de Cristo. Y el motivo de congregarnos es Cristo. Y tú dices, no, pues si encontramos, que no va a haber, pero bueno, si encontráramos una persona que dijera, no, yo nunca he pecado, yo soy bien santo, toda la cosa, pues no tienes nada que hacer aquí. No, pues tienes que irte a un lugar donde sean, no sé, los santos anónimos tal vez, ¿no? Ahí tendría que irse porque pues, ahí pertenece. Pero la iglesia es el lugar de gente pecadora, que se equivoca, que también comete errores. O sea, tenemos levadura, hay que decirlo. Somos panes con levadura. ¿Por qué? Tenemos todavía pecado y estamos buscando que Cristo, o estamos esperando que Cristo nos transforme, nos quite esa levadura. El único pan sin levadura es Cristo, pero la iglesia tiene panes con levadura. Por eso ahí en esta fiesta sí se hace con levadura. Para Pentecostés se hacía lo propio con panes de trigo, pero con levadura. Por si, primera de Juan 1:10, anótalo, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Voy a explicar un poco ese verso. Juan dice eso porque yo a veces leía ese verso y decía, pero ¿a quién se le ocurriría
decir que no tiene pecado. Así se te ocurriría decir, no, pues yo nunca peco. No, yo nunca peco, o yo no, yo soy bien santo. O sea, yo no me atrevería a decirlo. Porque obviamente todavía peco. Entonces, ¿a qué se refiere Juan? Bueno, en el tiempo que escribió Juan esta carta, había una corriente que era el gnosticismo. ¿Qué hacían los gnósticos? Bueno, lo que ellos pensaban es que los gnósticos piensan que entre más conozcas, más santo eres. Entonces ellos dicen que hay diferentes niveles de santidad. Entonces que Cristo llegó al máximo nivel porque Él conocía perfectamente a Dios. Entonces ellos pensaban que entre más conocieran de Dios, entonces ellos iban a ser más santos. Entonces llegaba algunos a decir que como ya conocían muchas cosas, ya no tenían pecado. Entonces por eso dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, pues lo hacemos a Él. O sea, esos que dicen que no tienen pecado porque supuestamente ya conocen muchas cosas, se están mintiendo. Eso es lo que está diciendo Juan. Ahí entendemos mejor ese verso. O sea, habría que ver los gnósticos. Los gnósticos se dividen en varios ramos, no solamente es una rama solamente así, que de hecho aquí creo que aquí a la vuelta hay unos gnósticos igual, que ellos son mucho de que tienes que conocer ciertos misterios. Pero hermanos, yo he entendido algunas cosas, y unas cosas es que hay algunas cosas que no deberíamos conocer. O sea, ciertamente hay conocimiento oculto, conocimiento para controlar seres espirituales, sí existe eso. Pero ese conocimiento no es el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Pero los gnósticos son mucho de que vamos a investigar esto y se meten en conocimiento que al final agrede su vida. Esos son los gnósticos. Pero les digo, hay varias corrientes. Por decir, ya de ahí salieron, de los griegos, salieron los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos, decían que había que tratar el cuerpo muy fuertemente. Entonces empezaban a flagelarse, aborrecían a las mujeres, de ahí salieron los que son los tibetanos, los ermitaños. ¿Saben los que son los ermitaños? Que se iban a las montañas y que allá vivían en cuevas y que ya no comían nada que no fuera producto de la tierra y tomaban agua de la lluvia y del rocío de la mañana. Esos eran ermitaños, o sea, que vivían totalmente de la naturaleza. Esos son ermitaños. Y los estoicos eran de que pues, le daban rienda suelta a todo. O sea, eran de que, no, pues se me antojó esto, no, pues lo voy a hacer porque si yo quiero eso es porque lo necesito. O sea, si yo quiero esa mujer que está casada, pero yo la necesito, entonces yo me dejo llevar. Entonces, son dos corrientes de los gnósticos. Y de ahí salen otras corrientes. O sea, corrientes como de ahí viene la metafísica también. La metafísica es que yo decreto. De ahí viene de que, no, tú dite que tú mereces tener un buen día. Eso es metafísica. Y lamentablemente esto se ha metido a la iglesia, ¿no? Decrétalo, dile, Señor, yo no recibo. ¿Te imaginas a Cristo diciendo eso? Señor, Padre mío en Getsemaní, Padre, yo no recibo la cruz. Lo decreto y lo establezco, que no. ¿Te das cuenta que ahí esa doctrina? Pues nada que ver. Nada que ver. Luego te dicen, no, es que no digas eso, amiguis, no digas eso porque lo atraes. No lo atraes, o sea, no, es que yo siento que ya soy quedada. No digas eso, porque te puede cumplir. Lo que vimos en la autoridad delegada ya te encantó, ¿no? Un encantamiento y que viene a la mente y ya se te metió. Entonces ya te empiezan a manipular, así, con ese encantamiento. Entonces, por eso dice eso Juan, porque ellos pensaban que había niveles de santidad. Entonces, que algunos gnósticos ya habían pensado que habían llegado a un nivel tal que no tenían pecado. Entonces, por eso dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él que, pues mentiroso, ¿no? Porque dice, y su palabra, o sea, estos cuates no han entendido el evangelio, no lo han entendido. Entonces, aquí, mientras que los primeros panes representan a Cristo, sin mancha, sin pecado, los panes con levadura representan a la iglesia. La iglesia es un conjunto de personas pecadoras, que aunque hemos sido justificados, estamos en un proceso de santificación.
Estamos en un cuerpo que está caído, que aún estamos luchando contra pensamientos que luego llegan ahí, ¿va? Pensamientos que sabemos que no van. Estamos luchando contra intenciones que sabemos nosotros que van en contra de lo que Dios quiere. Y estamos luchando. Quiere decir que aún tenemos esa inclinación a pecar, pero el pecado ya no nos gobierna. Seguimos ahí, Levítico 23:17, seguimos ahí. De vuestras habitaciones, dice, traeréis 2 panes para ofrenda mecida. ¿Qué quiere decir 2 panes? Habla de compañerismo. ¿Por qué? Una pareja es de 2. Habla de unidad. Para nacer de nuevo se requieren 2 elementos: el espíritu y el agua. Para que haya nueva vida de un ser humano se requieren 2 elementos, un hombre y una mujer. Para que haya un ser vivo de cualquier especie se requiere un macho y una hembra. Y al cómo se críen, por decir, como los hipocampos, el hipocampo, quien cuida más a los bebés es el macho. Eso ya es otra cosa, pero se requieren 2 elementos para que haya ese tipo de vida. Entonces, el número, ¿por qué traían 2 panes para ofrenda mecida? Bueno, habla de que había unidad, y eso es la iglesia. La iglesia, hay algo que nos une. Y hermanos, eso de tener unidad es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Una de las razones por las cuales la unidad es difícil dentro de la iglesia es porque no todos son espirituales. Una cosa es que no todos sean cristianos, y otra cosa es que no todos sean espirituales. Puede ser cristiano y no espiritual. ¿A qué me refiero? Yo puedo ser cristiano, pero si yo no estoy dando el tiempo a Dios, si yo no estoy leyendo la Escritura, si yo no me estoy discipulando, empiezo a tomar decisiones como me convenga. ¿Qué? Empiezo a tomar decisiones como, si yo soy cristiano, pero no tengo la fuerza para perdonar. ¿Por qué? Porque no estoy en Cristo. No soy espiritual, soy carnal. Eso no quiere decir que no sea cristiano. Soy cristiano, pero no me gobierna el espíritu, me gobierna la carne. ¿Por qué? Porque, por decir, no me estoy discipulando, porque no estoy dándole tiempo a la Biblia, porque no tengo tiempo con Dios. O sea, tiempo con Dios en el sentido de que oro, a Dios le cuento lo que me pasa. A veces hay cosas que nos da vergüenza contarle a una persona, ¿va? Pero no te debe dar vergüenza contárselo a Dios. Cuéntaselo. O sea, dile, Señor, mira, me siento así. La verdad, pues tengo miedo de mí porque de verdad, o sea, luego quiere salir la fiera o el Jimán dentro de mí, pero el Jimán carnal. Y quiere hacer sus desmanes, ¿va? Y le quiero decir de lo que se va a morir y toda la cosa. Bueno, y entonces no se lo vas a decir a alguien porque iba a decir, ay, y tú eres cristiana y ay, te piensas así, ¿no? Ay, no, o sea, qué hipócrita eres. O sea, pero con Dios, hermanos, con Dios no debes de tener máscaras. Con Dios sí, dile, Señor, me pasa esto, siento esto, ayúdame porque, pues sí. Entonces, pero no solamente es, ayúdame, Señor. No. Lo que tenemos que hacer es pues, alimentar el espíritu. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Por eso cuesta la unidad. Porque no todos nos alimentamos igual. ¿Por qué crees que en la vacuna a algunos les da reacción y a otros no? ¿Por qué crees? Muchos dicen, bueno, porque hay sistemas diferentes. Sí, el cuerpo es distinto. Pero tiene mucho que ver con la alimentación. Tiene mucho que ver con el tipo de trabajo. Tiene mucho que ver si tienes muchas presiones en tu casa. Entonces llegas allí, es una bomba, ¡pum! Te detona. O sea, tiene con muchas cosas que ver. Entonces, lo mismo pasa en la unidad dentro de la iglesia. ¿Qué pasa? No todos estamos teniendo ese caminar con Cristo. Entonces empezamos a tener como que discrepancias. Pero discrepancias en el punto de que alguno está más carnal que el otro.
Entonces, como el otro está más carnal, entonces como que empieza a pensar como que eso no me conviene. Porque, hermanos, entiéndanlo bien, las cosas del Espíritu siempre van a ir en contra de la carne, o sea, en contra de mi yo. De mi yo. Porque, por decir, que tú digas, no, pues es que tengo que perdonar esa deuda. Eso va en contra de tu yo. Porque tu yo no quiere eso. Pero el Espíritu te dice otra cosa, y eso siempre va a ir en contra de tu yo. Eso lo dice Gálatas, ¿no? Que siempre lo del Espíritu se contrapone en contra de ¿qué? De la carne. Entonces, por eso cuesta un poco la unidad. ¿Por qué? Porque no todos son espirituales. No todos son espirituales. No todos le están dando el tiempo a Dios que Dios se merece. O sea, imagínate cómo está uno que es cristiano, pero casi nunca viene a la iglesia. ¿Cómo crees que está? Pues está perdido. Tú lo empiezas a ver que empieza a razonar de maneras absurdas. No. O sea, son cristianos, empiezan a pensar, no, es que ese pan es del diablo. Oh, ¿ves las nubes allí? Son demonios. ¿Dónde dice eso? No, es que me lo dijo, lo oí por allí. No, pues lo has de haber escuchado de la revista de Calimán, tal vez. Pero te das cuenta, o sea, pero son cristianos, o sea, yo no dudo de su salvación. Pero son tan carnales que todo lo asocian a demonios. Todo es culpa del diablo, nada es culpa de ellos. Todo es culpa del diablo. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, por eso cuesta la unidad. ¿Por qué? Por eso dice, serán 2 décimas de efa de flor de harina. Ahí la efa de flor de harina significa la obra completa de Cristo. Entonces, la unidad debe estar unida a la obra de Cristo. Pero cuando no estamos perseverando en la obra de Cristo, la unidad cuesta mucho. ¿Por qué? Porque yo sí quiero sacrificarme, pero Él no. Recuerden que lo que nos une es el amor ágape. Y el amor ágape es el amor sacrificial. Entonces, yo sí me quiero sacrificar. Yo sí estoy dispuesto a perder tal cosa, pero Él no. Entonces, como Él no está de acuerdo conmigo, aunque somos cristianos, pero Él no está de acuerdo conmigo, ¿qué pasa? La unidad cuesta hacerla. Eso pasaba con los corintios, ¿te acuerdas? Que se reunían, pero por allá estaban los ricos y por acá estaban los pobres. Y después ya se emborrachaban y hacían desmanes. Entonces Pablo les dice, o sea, ustedes por allá comiendo y aquí padecen hambre. ¿Por qué? No querían sacrificar. Los ricos no querían sacrificar su carne de que pues comparto con él. No, pues no comparto con él, no, pues azul celeste que te cueste y ya. Y al final, pues Pablo les dijo, ustedes son tan bien carnales ustedes. ¿Por qué? No estaba diciendo que no eran cristianos. Estaba diciendo que eran bien carnales porque no querían sacrificar. Como no le daban tiempo a Dios, estaban en la carne completamente. Por eso cuesta la unidad. Entonces, si nos damos cuenta, las fiestas tienen un cumplimiento correlativo. Número 1, la Pascua, que significa la muerte vicaria de Cristo. La muerte vicaria de Cristo. La palabra vicaria significa a favor de, o en representación. Por eso le dicen allá el Papa, ¿no? Pues es una blasfemia, pero le llaman, el Papa es el vicario de Dios, o sea, que está aquí en representación de. Es una completa falacia, ¿no? Pues obviamente que no. Número 2, panes sin levadura. ¿Qué significa? El cuerpo sin pecado de Cristo. ¿Okay? El cuerpo sin pecado de Cristo. Número 3, primeros frutos, que significa la resurrección de Cristo. Okay, número 3, primeros frutos, que significa la resurrección de Cristo. Y número 4, Pentecostés, que significa el nacimiento de la iglesia. Ok,
Vamos a ver cómo sucedió esto. Hechos capítulo 2, verso 1. Hechos capítulo 2, verso 1. Vamos a ver cómo sucedió esto, dónde se cumplió esta fiesta. Esta fiesta se cumplió aquí, Hechos capítulo 2, verso 1. Vamos a ir analizando algunos puntos para que veamos que esta fiesta ya se cumplió. Dice ahí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dos panes de efa de flor de harina, o sea, que había una comunión ahí, ¿verdad? ¿Qué día? Pentecostés. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermanos, si ustedes han visto el aposento alto, es un lugar turístico en Israel, y yo he visto ese lugar vacío, es un lugar cerrado, que está en un segundo piso, se llama aposento alto. Entonces, eso que está pasando aquí es imposible. O sea, todos están, imaginemos que estamos aquí nosotros, aquí es el aposento alto, estamos aquí, y de repente entra aire. Es ilógico, o sea, puede entrar una corriente o algo así, pero aquí dice que es un viento recio, o sea, es decir, algo fuerte que entró dentro del lugar, que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué empezaron a hablar en lenguas? Había varias razones, ahorita lo vamos a ver. Dice, de hecho, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno de ellos oía hablar en su propia lengua. ¿Por qué había de muchas lenguas? Porque Pentecostés era una fiesta donde se tenían que reunir todos los varones. Entonces había una gran multitud en Jerusalén en ese momento porque era la fiesta de Pentecostés. Entonces había de muchos lugares y no solamente judíos, había también gente de otras naciones que también querían creer en el Dios verdadero y hablaban de otras lenguas. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Por qué dice galileos? Porque los galileos tenían un cierto tono. Un cierto tono, ya sabes, aquí también en la República hay lugareños que tienen cierto tono, por decir, los norteños hablan de que, órale pues, no, sí, y tienen su tonito así como que peculiar, y dices, este hombre es del norte, porque tiene un tonito, los veracruzanos también tienen cierto tono que los distingue, ¿no? De que, órale pues, no, me da una moneda, entonces, es como un tonito peculiar. Entonces, los galileos eran así. Tenían un tono peculiar y generalmente los galileos eran considerados gente que no tenían estudios. Por eso dice, ¿son galileos estos hombres? Dicen, a ver, ¿cómo saben otra lengua si son galileos? O sea, generalmente los galileos eran considerados gente ruda y gente pescadora. Entonces, eran gente que no tenían mucho estudio. También los creían muy conflictivos, Por eso Pedro era medio... así como que, sácale punta, ¿no? Ya sabes, bien arrebatado, porque así eran los galileos. Así como que, no, pues yo las puedo todas, así como tú cuando te crees así, He-Man y te crees de los Vengadores, así te crees así eran los galileos, o sea, que todas las podían, que a él nadie le decía, que nadie le enseñaba, y ya sabes. Dice, ¿cómo pues, versículo 8, les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y a los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué hablaban? Las maravillas de Dios. Yo no sé si hablaban. ¿Eso qué? O sea, que hoy se ha confundido con eso, ¿no? O sea, ¿esas son las maravillas de Dios? Por favor, o sea,
Nos damos cuenta, hermanos, o sea, si nos damos cuenta bien de las escrituras, nos damos cuenta que muchas de las cosas que hoy hacen, nada que tienen que ver, en verdad, nada tiene que ver. Cuando alguien habla en lenguas, tiene que hablar las maravillas de Dios. Pero ojo, recuerden que los dones se pueden manipular, O sea, hay gente que puede hablar en lenguas y no por Dios, sino por un demonio. También las brujas hablan en lenguas, y no necesariamente es de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlas no se decían, están llenos de mozos, o sea, están borrachos. La semilla de la salvación que Jesús había plantado, había dado su fruto. Y ahí viene el primer discurso de Pedro. ¿Cuándo? En Pentecostés. Se abre el punto. Entonces, dice versículo 14. Entonces, Pedro, poniéndose en pie, con los 11, dice, alzó la voz y les dijo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues esta es la hora tercera del día, más o menos son las 12 del día. O sea, es muy temprano para estar entrando a la jarra, ¿no? Muy temprano. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros habéis sabido, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó y suelto los dolores de la muerte, por el cual era imposible que fuese retenido por ella. A ver. Este es el mismo Pedro que 50 días antes había dicho, yo no soy, y le dijeron, tú eres como ellos, porque tú hablas igual que ellos. No, y dice que maldecía. ¿Es el mismo Pedro? Sí. Es el mismo Pedro que en Juan capítulo 21 dice que regresaron a su vida anterior, regresaron a pescar. Entonces dice que Jesús se les puso en la orilla del mar, y lo vieron, y le dijo Juan, es el Señor, y dice que Pedro se echó a nadar, y ya comieron con él, y ahí fue donde le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor, te amo. Bueno. ¿Es el mismo Pedro? Sí, pero ya con el Espíritu Santo. Para que algo sea iglesia, hermanos, para que algo sea iglesia, tiene que tener el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, es una secta. Una iglesia es porque tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, perdónenme, no es una iglesia. Versículo 36, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les edificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esa perversa generación. El largo camino del grano, del trigo, desde la siembra hasta el rico pan había llegado. ¿Te acuerdas de este pasaje que lo cité la semana pasada? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Ahí está el fruto. Cristo murió, resucitó. ¿Cuál fue el fruto? La iglesia. Eso es Pentecostés. Entonces vámonos por la parte final. Al morir en la tierra, el grano, el nacer, crecer con lluvia, frío, el madurar en el sol, el calor, luego el cortar, trillar, clasificar, moler, amasar, hornear, nos muestra en forma plástica las etapas de la vida de Jesús. ¿Cuál? Nació, creció, vivió también estrechez, escasez, hambre, sed, maduró, ¿no? Llegó a los 30 años y entonces empezó a salir el sol y el calor se empezó a manifestar, hizo muchos milagros, luego cortar, trillar, clasificar, moler, o sea, cortar significa que empezaron a clasificarlo, empezaron a decir, no, este hombre no es profeta,
pero no es el Mesías, sus milagros, ¿quién los puede hacer? Y lo empezaron a crucificar, luego lo empezaron a moler, es decir, lo mataron, lo golpearon, lo hornearon, es decir, lo hornearon en el sentido de que lo crucificaron, lo metieron a un sepulcro, pero todo eso conllevó algo, resucitar para que eso trajera un fruto, la iglesia. Pero eso también, hermanos, es la vida del creyente. ¿Cuál? Hornear, madurar, crecer, trillar, amasar. Tenemos que morir a nosotros mismos, muchas cosas, hermanos. Entonces, esta fiesta ya se cumplió. La fiesta de Pentecostés ya se cumplió. Y eso fue de forma doble. Número 1, con el derramamiento del Espíritu Santo. Y número 2, con el surgimiento de la iglesia. Eso es Pentecostés. Entonces, respondo a la pregunta que hice. ¿Por qué hablaron en lenguas? Hay varias razones. Voy a dar 2. Una, para confirmar que el Espíritu Santo había llegado. ¿Qué? Entonces, ¿todo aquel que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas? No. Pero si ahí dice, como lo vimos en la materia de panorama, hay cosas en Hechos que sucedieron de esa manera para confirmar ciertas cosas. En este caso, Hechos capítulo 2, hablaron en lenguas para confirmar que el Espíritu Santo efectivamente había llegado. Hechos capítulo 1, recuerden que en Hechos capítulo 1, que fue el verso base que les di, Jesús les dijo que no se fueran, sino que quedasen en Jerusalén hasta que viniese el Espíritu Santo, pero eso era algo nuevo, no se había experimentado eso. ¿Cómo saber que el Espíritu Santo ha llegado? Se manifestó eso hablando en lenguas. Pero fue un hecho aislado. No se ve más adelante, salvo otro versículo que les voy a dar ahorita, no se ve más adelante que todos hablaran en lenguas así. Por decir, cuando Pablo dice que estaba ciego, y llegó otro apóstol o llegó otro discípulo y le oró por él, dice que se le cayeron escamas como de los ojos, no dice que empezó inmediatamente a hablar en lenguas, no dice eso. ¿Por qué no habló en lenguas? Porque él ya había confirmado con eso que el Espíritu Santo ya estaba en él, aunque Pablo sí hablaba en lenguas. Porque Pablo después, en 1 Corintios capítulo 14, él dice que prefiere hablar 2 palabras con el entendimiento que 1000 palabras en otras lenguas. Quiere decir que Pablo sí hablaba en lenguas, pero no fue en la ocasión cuando se convirtió. Entonces, ¿es necesario hablar en lenguas cuando te conviertes? No necesariamente. Algunos puede pasar, con algunos puede pasar, pero no es una regla. ¿Por qué? Porque ya está el discipulado, porque ya está la revelación completa. Entonces ya podemos confirmar que, por decir, el Espíritu Santo confirma mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Entonces no es necesario que yo hable en lenguas para confirmar que el Espíritu Santo efectivamente vive en mí. ¿Cuál es otra muestra de que el Espíritu Santo vive en mí? La transformación sobrenatural que hay en mi vida. Por decir, que hay gente que llega con un pecado muy marcado, por decir, que llega un alcohólico, y de verdad es un pecado que lo trajo, que lo ha traído toda su vida, y llega a Cristo y de repente Dios le da la fuerza para dejarlo. Lucha con otras, pero ese pecado que tenía muy marcado, se le quita. ¿Cómo fue? ¿Porque declaró? No, porque el Espíritu Santo entró en él y sobrenaturalmente lo llevó a la, vamos a decir, abstinencia de eso ya. Eso es algo sobrenatural. Y ahí se dio cuenta que él efectivamente es hijo de Dios, no necesariamente con las lenguas. Se puede hablar en lenguas, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otra cosa con respecto a las lenguas. Número 2. Voy a leer este pasaje nada más rápidamente para ir terminando. Éxodo 20:18 dice:
Aquí es cuando el pueblo está en el Sinaí y están recibiendo los 10 mandamientos. Entonces dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. En el momento en el que Dios estaba dando las leyes en el monte Sinaí, se empezaron a oír muchas voces y mucho estruendo. Entonces el pueblo se estremeció y se quedó atónito diciendo, no, Dios ha descendido y nos puede pues, matar. Aquí, que se oían ruidos y se vio la gloria en el monte, a diferencia de Pentecostés, se oían lenguas, dando a entender que ahora el mensaje era por toda lengua, pueblo y nación. La ley, se oyeron sonidos, pero para un solo pueblo. Las lenguas, lo que quiere decir es que ahora el mensaje era para todo el mundo. La ley, cuando se escucharon los truenos ahí en el Sinaí, nada más lo escuchó un pueblo, Israel. Pero las lenguas, dice, que empezaron a escuchar mucha gente de otras naciones. Lo que nos da a entender es que ahora el mensaje de Dios no es para un pueblo, como la ley. El mensaje de Dios ahora es para todo el mundo. Eso también quiere decir las lenguas. O sea, no es nada de que no, pues el que hable en lenguas es más espiritual. Mira, no. Porque alguien puede hablar en lenguas y no ser muy espiritual, ¿eh? Porque los dones no dependen de que tú seas muy espiritual o no. No dependen de eso. Y te puedo dar varios ejemplos. Por decir, el ejemplo de Balaam. Balaam era un avaro. Él profetizaba por dinero. Entonces, ¿cómo profetizó cuando estaba hasta arriba? A ver, ponte a pensar en esto. A ver, Balaam estaba en un monte y dice que dijo, maldíceme a ese pueblo. Y lo va a maldecir y Dios le dice, no lo maldigas porque es santo. ¿Cómo un profeta de esa calaña puede profetizar cosas? Es porque el don no está supeditado a que sea espiritual o no. Pero la vida cristiana sí está supeditada a eso. Son cosas muy distintas. Por eso te preguntas, es que ¿cómo ese cuate puede hacer milagros si es bien ratero? Es que el don no está supeditado a que seas espiritual o no. Está supeditado pues, a que Dios se manifiesta. Pero la vida cristiana, esa es otra cosa. La vida cristiana sí se requiere una comunión con Dios, si no, nunca vas a poder vivir así. Entonces termino. Hechos 19. Aquí está el otro pasaje. Ese se le llama el Pentecostés de los gentiles. Hechos 19, y con esto vamos a terminar. Hechos 19, versículo 1. Entonces otra vez, ¿por qué sucedió aquí esto? Bueno, para confirmar que efectivamente habían recibido. Mira, dice ahí, Hechos 19, versículo 1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído. Ahí está el punto. No sabemos si hay Espíritu Santo. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, bueno. Entonces les dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ese bautizados, hermanos, se debe de entender cómo fueron discipulados, qué les enseñaron. Eso significa. Entonces, ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. O sea, ustedes nada más han llegado hasta el anuncio de Cristo, pero no han pasado más allá. Ustedes están en las primicias, nada más. Y esas primicias ya se sacrificaron. Les falta llegar a Pentecostés. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Ahora Pablo les discipuló en Cristo. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Por qué sucedió eso? Porque el versículo anterior dice que no sabían si había Espíritu Santo. ¿Cómo se iba a confirmar que ya lo tenían?
Por eso. Porque hablaron en lenguas. Pero eso fue un punto especial, hermanos, para confirmar algo. En este caso, era para quitar esa incredulidad. De hecho, Éfeso fue una de las ciudades que Pablo más discipuló y una de las iglesias que más maduras fue. Entonces, termino. Dice, eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué cosa quiere decir Pentecostés? El nacimiento de la iglesia, quiere decir el mensaje de Dios proclamado a todas las naciones, es el resultado del sacrificio de Cristo. Eso es Pentecostés. Entonces, hermanos, muchos sacan este tipo de cosas y dicen, es que debe haber otro Pentecostés. Pentecostés no se va a volver a repetir. Pentecostés no se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque su propósito de lo que es Pentecostés ya se cumplió. Muchos quieren que otra vez se vuelva a repetir. Vamos a hacer una gran reunión para que Pentecostés vuelva a repetirse. No han entendido el punto principal de lo que es Pentecostés. Y Pentecostés es el resultado de las primicias, el resultado del sacrificio de Cristo. Eso es Pentecostés. Bien, vamos a orar y vamos a terminar.